Muy bien, buenos días. Seguimos con la serie en Segunda de Corintios. Si no me equivoco, el domingo pasado fue Miguel, ¿no? Pues me equivoco. Fue Isaac, vale. Vale, estupendo. Bueno, en cualquier caso seguimos con esta serie a Segunda de Corintios y aunque Osvaldo ha leído el texto al principio, para tenerlo fresco, si os parece bien, vamos a volver a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 3, empezando en el versículo 12 y acabando el capítulo, versículo 18. Vamos a estar con ese pasaje. Segunda a Corintios, del 3, del 12 al 18. Dice el texto: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O también puede ser que en alguna versión leáis confianza en vez de franqueza. No cambia mucho el tema, ¿no? Dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muy bien. Estudiantes, vais a un examen, os estáis jugando el pase de curso y os preguntan en qué año acabó la Segunda Guerra Mundial. O no solo estudiantes, para no generarles ahí presión. Vais a un concurso, 6.000 euros de bote, y os preguntan esto. ¿Qué decís? ¿Sí? Bueno, he dicho estudiantes, así que... Sí, señor, muy bien. Ya a bachillerato, a lo que corresponda. Muy bien, 1945. Esa debe ser nuestra respuesta siempre, ¿no? Pero no lo fue para un soldado. Un soldado japonés llamado Hiro Onoda, seguramente no se pronuncia así, vivió 29 años más de guerra. Para él la guerra duró hasta 1974. Así que nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible esto, ¿no? Si normalmente estamos deseando que la guerra acabe, ¿no? Incluso cuando no nos vemos directamente implicados en ella o cuando no nos afecta directamente, como está pasando ahora, ¿no? En tantos conflictos en el mundo, pero desde la distancia estamos pensando, por favor, que acabe ya la guerra, ¿no? Pues para este hombre se alargó casi 30 años. ¿Cómo puede ser esto posible? Os doy 4 pinceladas de su historia. Onoda había sido destinado a una isla de Filipinas llamada Lubang en 1944, ¿no? Sabéis que la guerra está aquí en Europa, pero en el Pacífico luchan los americanos contra los japoneses. Pues a este hombre lo destinan a una isla en Filipinas. Cuando llegan los americanos y los australianos a la isla, la conquistan y matan a todos los que estaban allí, o los hacen prisioneros, o bueno, ya sabéis cómo funciona la guerra, ¿no? A todos, menos a este hombre, menos a Onoda y a 3 compañeros más. Estos 4 cogen los bártulos y se van a la montaña. Dicen, a nosotros no nos vencen, no nos capturan. Se esconden allí en la montaña. En el mismo año 1945, ya ha terminado la guerra, acaba de terminar, reciben un panfleto. Sobrevuela un pequeño avión la isla y les lanzan un panfleto que decía: la guerra ha terminado, bajad de las montañas. Pero ellos dicen, no, esto es mentira. Esto nos lo están lanzando los americanos porque quieren que nos entreguemos y entonces matarnos o hacernos prisioneros. Así que nos quedamos aquí. Hacia finales del mismo año, de 1945, reciben también más panfletos con la orden de un general del ejército japonés. Si más o menos sabemos cómo funciona el escalafón militar, el general es como el top, ¿no? Y ahí, en ese panfleto, el general les decía: deponed las armas y entregaos, que la guerra ha terminado. Y otra vez, Onoda y sus compañeros vuelven a determinar que esto es mentira, que lo que intentan hacer es que se rindan para matarles o lo que sea, ¿no? Pasan 5 años viviendo en la montaña, sin ningún tipo de comodidad, sin casa, sin comida, sin calefacción. 5 años, ¿eh?
Y en 1950 uno de los 4 dice, ahí os quedáis, esto es demasiado duro, y se entrega las armas y se rinde, ¿no? Pasan 2 años, 1952, otro avión sobrevuela la isla y vuelven a lanzar panfletos diciendo que la guerra ha terminado, por favor, entregaos, no es necesario que sigáis viviendo ahí. Y otra vez Onoda y los otros 2 que quedaban vuelven a determinar, muchas gracias, vuelven a determinar que eso es falso, que eso es mentira. Así que se quedan allí. Otros 2 años más, 1954, uno de los compañeros de Onoda muere. Como os decía, la vida en la montaña sin las comodidades de hoy en día es difícil, ¿no? Así que muere. Pasan 18 años en la montaña sin nada. 1972 muere el otro compañero. Ya solamente queda este hombre, Onoda, Hiro Onoda. Pasan 2 años más, 1974. Han pasado 29 años desde que acabó la guerra. Y un estudiante japonés, un poco curioso, llega a la isla. Él tenía 3 propósitos en su vida: ver al abominable hombre de las nieves, ver un oso panda y ver al soldado Onoda. O sea, para que os hagáis una idea de hasta qué punto se había convertido en un mito este hombre, ¿no? En una leyenda. Pues este chaval llega allí a la isla, empieza a recorrer la montaña y ¡pam!, se encuentra con el soldado. ¡Ostras! Pero si es verdad que estás aquí, ¿no? Entonces le dicen, mira, la guerra terminó va a hacer 30 años que acabó, puedes entregarte tranquilo que no pasa nada, ¿no? Y Onoda, ¿qué le dice? No, yo no me entrego hasta que no venga un superior aquí y me ordene directamente que yo entregue las armas. El chaval, el estudiante, regresa a Japón y en Japón carambola consigue contactar con uno de los superiores que todavía quedaban vivos de Onoda y le explica la situación, y este hombre coge un avión y va a la isla para intentar resolver la situación, ¿no? Se presenta ante el soldado Onoda y le ordena que se rinda, que entregue las armas, que la guerra ha terminado, y así acaba la historia. Onoda hace caso a su superior, se rinde y se entrega 30 años después, prácticamente 30 años después. Así que, como podéis imaginar, por la historieta en sí, esto es real, fue algo muy mediático, ¿no? Fue algo que levantó mucha curiosidad, ¿no?, en su época. A este hombre le hicieron montones de entrevistas, él mismo escribió un libro después, y en una de las entrevistas decía lo siguiente, el soldado Onoda. Decía, creo que es mejor no despertarse de algunos sueños. Y yo sugiero que a los seres humanos nos pasa un poco lo mismo. A las personas nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en creer algo a pesar de saber que no es totalmente verdad. A pesar de saber que no es toda la verdad, que incluso puede ser mentira, ¿no? Algo incompleto, una ilusión, ¿no? En la época de la posverdad y de la sociedad líquida como es la nuestra, donde todo parece que es relativo, parece que esto no sea un problema, ¿no? Parece que no sea un problema subir una foto al Instagram o un vídeo a TikTok donde aparece un paisaje maravilloso, no hay fallo, las personas no tienen arrugas, son perfectas, un plato de comida perfectamente ordenado, ¿no? Lo que te haces de lunes a viernes, así en plan casual, ¿no? Todo perfecto, no hay ninguna grieta, no hay ningún fallo, ¿no? Y aunque sabemos que es una apariencia, ¿no? Sabemos que no nos está diciendo toda la verdad, pero lo queremos creer, porque es bonito, porque nos hace sentir bien. Y parece que esto no sea un problema, como digo, en nuestro contexto, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero vamos a ver que es un problema muy grave, es un problema muy serio, es un problema realmente profundo. Y el texto bíblico nos habla sobre esta cuestión, ¿no? Nos habla sobre no creer toda la verdad, creer una parte de la verdad o creer una ilusión. Como hemos leído en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 18, el texto nos recuerda algunas ideas. La primera de esas ideas es que una vez nos convertimos a Jesús, una vez nosotros entregamos nuestra vida a Cristo por medio del Espíritu Santo, somos liberados de todo lo que no es verdad. Somos completamente liberados de cualquier mentira o cualquier ilusión. Por medio de la fe en el Evangelio, somos introducidos en la verdad. Somos introducidos en una realidad que es mayor, que es Jesús. Y ahí
no hay grieta posible, no hay engaño posible. Es completamente verdad. Participamos de su gloria, dice el texto también, cuando recibimos una nueva vida. Y al mismo tiempo participamos también de su gloria por medio de la promesa del Espíritu Santo que continúa actuando en nosotros. Sigue obrando, sigue actuando y preparándonos para el regreso del Señor, ¿no? Para cuando el Señor vuelva y ya seamos completamente glorificados junto a Él. Y en todas estas ideas vamos a estar pensando en esta mañana. Así que nos situamos en el versículo 12, vamos a empezar por el principio de nuestro pasaje, y este pasaje comienza con un Pablo que nos está hablando de que tiene esperanza. Nos habla de la esperanza que tiene y también de la confianza renovada o franqueza, como hemos leído en la traducción de Reina Valera, confianza, franqueza para vivir una vida y hablar en base al Evangelio. Pero ¿a qué esperanza se está refiriendo él? Es necesario que hagamos un poquito de contexto antes de continuar avanzando para saber exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? Mirad, en los versículos justamente de antes, los versículos anteriores, Pablo estaba hablando de la gloria de Dios que se había manifestado anteriormente, en épocas anteriores, anteriormente en el tiempo, por cómo Dios se había dado a conocer a los seres humanos en el Antiguo Testamento, y en concreto también cita un momento de la historia que tenía que ser muy conocido para los judíos de la época, tenía que ser realmente un hito, un acontecimiento, ¿no? Que es el momento en el que Dios se encuentra con Moisés en la montaña, en el Sinaí, para darle la ley, y resulta que cuando Moisés baja de la montaña le brilla la cara, le resplandece la piel, le sale como una especie de brillo, de luz, ¿no? Tenemos el pasaje en Éxodo 34 del 29 al 35, ahí se explica esta porción de la historia. Y todo esto, dice Pablo, sí, es glorioso. Es glorioso que alguien se encuentre con Dios y que cuando salga de su presencia le brille la cara, ¿no? Pero dice que lo es menos que lo que permanece. Versículo 11. Dice que todo esto tiene gloria, pero es menos glorioso que lo que permanece por siempre, constantemente. Fue útil durante un tiempo, pero una vez se ha dado a conocer lo completo, lo que es definitivo, ya no necesitamos aquello. Es un poco lo que está diciendo Pablo. Y esa es la esperanza. Cuando habla de su esperanza se refiere precisamente a eso, a que él ya tiene la verdad completa. Él ya ha conocido la verdad completa, no necesita fragmentos de la verdad, no necesita partes, sino que él ya tiene lo definitivo. Se está refiriendo a la gloria mayor y definitiva que se había manifestado en el Evangelio con Jesús. Y esto es interesante porque ya de entrada nos está diciendo que si hay algo que pueda traer gloria a nuestra vida, es el Evangelio. Si hay una cosa por la que podamos vivir una vida realmente gloriosa, es solamente por Jesús, es solamente en el Evangelio. Hoy se busca también la gloria de muchas formas, ¿no? Fama, dinero, poder, esa competitividad constante en el trabajo con los compañeros que quizás intentan quitarme el puesto, etcétera, ¿no? En el deporte también. Pero solamente hay una cosa que va a traer gloria a nuestra vida y es el Evangelio. Es conocer a Jesús y disfrutar de una relación con Él. En el pasaje se habla del Antiguo Pacto, ¿no? Y durante un tiempo el Antiguo Pacto es el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, lo que los judíos de la época de Pablo seguían, observaban de forma religiosa, ¿no? Durante un tiempo aquello había sido la máxima expresión de la gloria de Dios, en el sentido de que era la forma en la que Dios se había dado a conocer a la gente, a los seres humanos, solamente aquello. Pero una vez viene Jesús, se alcanza lo definitivo. Una vez viene Jesús, Dios se da a conocer de forma completa, de la forma más específica y concreta posible. Mirad, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 8, Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y uno de ellos, Felipe, le dice a Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? El Padre como la idea de lo divino, la divinidad invisible que ninguno hemos visto y que todos en cierto sentido nos gustaría ver, ¿no?
Pues Felipe le dice, muéstranos eso, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una sola gloria, una sola esencia, 3 personas, una sola gloria compartida por las 3. La gloria de Dios se ha acercado tanto a nosotros por medio del Hijo, en Jesús, en toda su vida, ¿no? Desde su nacimiento milagroso, por medio de la encarnación, pero también en su muerte, en la cruz, en su resurrección, en su ascensión. El Señor está en el trono, dice la palabra, y está intercediendo por nosotros, está orando constantemente por nosotros también. Así de concreto es como se ha dado a conocer Dios por medio de Jesús. Y dice el texto que se va a volver a manifestar también una última y definitiva vez cuando regrese en el juicio. Quizás humanamente me preguntas, bueno, ¿cómo puede ser que esto sea mejor, no? ¿Cómo puede ser que sea mejor una cruz, un elemento de tortura, de muerte, de dolor, que una montaña de la que salen rayos, relámpagos, truenos, fuego, en la que hay luz y en la que además un tipo baja de ella y le brilla la cara, ¿no? Si fuésemos directores de cine, ¿qué opción escogeríamos? Evidentemente la segunda, ¿no? La que nos garantizaría el Oscar y las salas llenas, ¿no? Pero para responder a esto, cito a un comentarista de 2 Corintios que dice, la gloria de Dios no solamente es luz que brilla, sino que es la revelación de Dios. O sea, es cómo Dios se da a conocer al ser humano. Es cómo Dios encuentra al ser humano. Y es verdad que, humanamente hablando también, normalmente relacionamos lo glorioso con lo barroco, ¿no? Vemos un cuadro de esos que salen montones de angelitos, así con la piel clarita, los mofletes rosados, ¿no? Todo es brillante, hay una luz intensa, todo es blanco, casi transparente y nos parece glorioso en cierto sentido, ¿no? Es la luz al final del túnel, ¿no? Que han dicho algunas personas que han estado muertas clínicamente durante unos minutos por parada cardiorrespiratoria. Dicen que han visto esa luz ahí al final del túnel y eso nos parece la gloria, ¿no? Normalmente. Pero si, como dice este comentarista, la gloria de Dios no tiene que ver tanto con algo tan superficial, ¿no? Como un brillo, como una luz que brilla, sino con cómo Dios encuentra al ser humano, con cómo Dios se da a conocer al ser humano. Entonces, ¿qué os parece esta ecuación? Mirad, os sugiero que estuvieron más expuestos a la gloria de Dios quienes vieron a Jesús caminar por caminos de tierra con los pies y las sandalias llenas de polvo, ¿no? Como salen de Chosen, que no Moisés, que no quienes vieron a Moisés en el Sinaí bajar después y le brillaba el rostro. ¿Qué os parece? ¿Os encaja esta ecuación? Que estuvieron más expuestos a la gloria de Dios quienes escucharon a Jesús predicar en el Sermón del Monte, quienes vieron cómo sanaba al ciego, quienes le vieron caminar sobre el mar, que no aquellos que vieron la montaña arder y luego a Moisés que bajaba de allí con la luz en el rostro. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, no? Porque no tenemos ni montaña ni vemos a Jesús tampoco. ¿Dónde estamos? Pues también os sugiero que estamos más expuestos a la gloria de Dios que aquellos que vieron a Moisés con la piel que le resplandecía, precisamente porque tenemos el Evangelio, precisamente porque tenemos la revelación completa en la palabra, en la Biblia, tal y como ha llegado a nosotros. No necesitamos más. Dios ya se ha dado a conocer de la forma más específica y concreta por medio del Hijo y lo tenemos también todo recogido en su palabra. En cierto sentido, lo que nos está intentando decir Pablo aquí es que hay mayor gloria en el Evangelio, en lo completo, que en la ley, en lo parcial, en lo circunstancial. Precisamente porque Dios se ha dado a conocer, ha querido darse a conocer de una forma más específica y más concreta que lo que hizo en el Sinaí con Moisés. Y se ha acercado a nosotros, a cada uno de nosotros. Se ha acercado a ti y se acerca también en esta mañana por medio de Jesús, en el Hijo. Y esto es algo que, a diferencia de aquello, no necesita ser renovado, no necesita ser actualizado, ¿no?
Dice el texto que Moisés se tuvo que poner un velo para que el pueblo no fijase la vista en aquello que tenía que ser abolido, ¿no? En aquello que tenía una fecha de caducidad, ¿no? En cambio, con el Evangelio, con el Hijo, con Jesús, no tenemos necesidad de velo, porque tenemos el mensaje por completo, tenemos la verdad por completo. ¿No? Esto no necesita ser actualizado, no necesita ser renovado ni superado. Moisés subió a la montaña para recoger la ley de la presencia de Dios y fue impactado por esa presencia, fue impactado por esa gloria. Bajó de la montaña y le brillaba la cara, le resplandecía la piel. No es que Moisés fuese muy blanquito, le brillaba realmente, ¿no? Pero todo aquello era parcial, era incompleto. Tuvo que cubrirse la cara con un velo, con un trapo, con una toalla. Tuvo que taparse para no inquietar al pueblo, para no generarles temor, para no generarles equivocación, para no llevarles a error. Y esto también es una ilustración, ¿no?, de cómo durante tantos siglos aquel pueblo que era incapaz de cumplir la ley tampoco podía tener acceso directo a la presencia de Dios. Tenía que haber un velo entre el lugar santísimo, la presencia de Dios, y el resto del pueblo. No podían acceder con completa confianza a la presencia del Señor. Pero para nosotros el mensaje es diferente. Para nosotros el mensaje ya ha alcanzado el punto definitivo, ¿no? Por medio de la libertad que ha traído el Espíritu Santo en Jesús, podemos presentarnos ante el Señor y hacerlo con completa confianza, en cualquier momento, en toda circunstancia. Podemos confiar en esa esperanza, podemos confiar también en que le conocemos, y lo hacemos de la mejor forma posible, por medio de cómo Él ha querido darse a conocer a nosotros y de cómo Él se ha acercado. Si antes había un velo, con Jesús el velo ha sido quitado. El velo ha sido roto. Tenemos libre acceso a la presencia del Señor constantemente. Es más, os sugiero la idea de que constantemente, siempre, en todo momento, estemos haciendo lo que estemos haciendo, nos encontramos en la presencia del Señor. Si por medio de Jesús hemos conocido a Dios de la forma más cercana posible, de la forma más concreta posible, podemos afirmar que fuera de Jesús lo único que vamos a encontrar es mentira, falsedad, ilusiones, posverdad, ¿no? ¿Qué es la posverdad? Al final es como no conformarte con la verdad y querer ir más allá de la verdad, ¿no? Pero más allá de la verdad que hay, pues solamente hay mentira, hay engaño, ¿no? Fuera de Jesús solamente vamos a encontrar eso, porque Él es la verdad, en Él tenemos la verdad. Y esto es precisamente lo que le pasaba a nuestro querido y simpático soldado japonés del principio, ¿no? Parece que prefirió creer su propio argumento de que la guerra seguía adelante y vivir completamente aislado, solo, desprovisto de cualquier recurso, de cualquier comodidad, en una montaña mientras veía cómo sus amigos iban muriendo a su lado o le abandonaban. Prefirió vivir así 30 años que asumir la derrota, que asumir la verdad, ¿no? Y quizás por esto Pablo en el pasaje habla de embotamiento, ¿no? Cuando les dice que su entendimiento se embotó, ¿no? Esta palabra no la usamos, ¿no? No solemos decir, estás embotado. Sería como raro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí que la usáis? Ah, vale, mira. Bueno, la palabra que se traduce como embotamiento, normalmente en el Nuevo Testamento se traduce como endurecimiento. Esto ya cambia, ¿no? Esto ya es más agresivo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al final? Que estaban endurecidos. Tenían un problema conceptual. Su mente estaba endurecida. Estaba estancada. No estaba abierta a conocer la verdad. De una forma especial se está refiriendo a los judíos de su época, ¿no? Por toda la mención a Moisés y demás. Y también porque el caso de los judíos de la época de Pablo era el más parecido al nuestro. El más parecido al de nuestra época de la posverdad, ¿no? Ellos no podían decir, mira, es que nosotros venimos aquí como tabula rasa, no conocíamos nada. No, ellos podían decir, conocemos la forma en la que Dios se ha dado a conocer hasta ahora y conocemos cómo
También en el Antiguo Testamento hay montones de profecías que apuntan al Mesías que tiene que venir. Sabemos que tiene que venir alguien, pero una vez se da a conocer, no nos es suficiente, no lo aceptamos. Así que su contexto, como digo, es el más parecido al nuestro, ¿no? En nuestro contexto, ¿quién no ha oído hablar de Jesús? En alguna misa, en alguna procesión, solamente con alguna película, ¿no? Con alguna imagen en alguna iglesia, etcétera, ¿no? En nuestro contexto difícilmente vamos a encontrar a alguien que no haya oído hablar de Jesús. Probablemente mal, pero alguna idea de Jesús tienen, ¿no? El primer comunista de la historia, un superhéroe, etcétera, ¿no? Pero no les basta, no les es suficiente para acercarse y conocer la verdad. Aunque aquellos a los que Pablo se refería como que estaban embotados, endurecidos, habían recibido una parte de la gloria de Dios, de cómo Dios se les había dado a conocer, rechazaban la revelación todavía más gloriosa, que es Jesús, es el Hijo. No la aceptaban. Es como si estuvieran queriendo vivir alumbrados por el reflejo de la luz del sol en la luna, ¿no? Cuando llega la noche, la luz de la luna es muy bonita, ¿no? Nos gusta, por lo general, a todos. Pero ¿verdad que es imposible vivir con esa luz? Necesitamos encender nuestras luces, ¿no? Pues es como si quisiesen vivir con ese tipo de luz, en lugar de alumbrarse directamente con la luz del sol, con la que realmente trae claridad. Pablo habla del velo de su corazón, ¿no? Y esto es muy significativo. Antes hemos hablado de cómo con Jesús el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios es quitado. Y Pablo dice que ellos tienen un velo en su corazón. Y no simplemente se refiere a una cortina muy gruesa, a algo externo, sino que sobre todo está hablando de un problema en su corazón, de un problema en su entendimiento, en sus deseos, en sus motivaciones. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, mira, no queréis creer porque no queréis. Ese es el endurecimiento, ese es vuestro problema. Aunque si os presentase la verdad de 1000 formas posibles, no la creeríais porque no queréis, no tenéis disposición. Y esa situación no solamente tiene que ver con los judíos de la época de Pablo, ¿no? Esa situación también tiene que ver con muchas personas en nuestro contexto, en nuestra situación. Pablo en el versículo 14 habla de que ese velo solamente es quitado por Jesús. El velo que todos traíamos de antemano en nuestro corazón solamente lo puede quitar Jesús. Y esto es una alusión a la conversión, al hecho de convertirnos, de aceptar la verdad de Jesús en nuestras vidas. Mirad, cuando escuchamos el Evangelio, como hemos escuchado también antes en el momento de la cena, ¿no? Que el Señor ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado en la cruz. En un juicio, nosotros éramos los acusados y teníamos que sentarnos en el banquillo y afrontar ese proceso judicial, pero imaginaos que llega Jesús, te saca del banquillo y se sienta Él y afronta el veredicto que tenía que caer sobre ti. Cuando alguien escucha esto y lo entiende y lo acepta como una verdad en su vida, es cuando entonces tenemos libre acceso a Dios. Es cuando ese velo es quitado de nuestro corazón y tenemos acceso con completa confianza al Señor, dice el texto. Mirad lo que el propio Jesús decía de sí mismo, también en otra conversación con discípulos, con líderes religiosos de su época, en el Evangelio también de Juan, capítulo 8 y versículo 12, Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, el único que puede alumbrar tu vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no vivirá como aquellos que se tienen que alumbrar con el reflejo del sol en la luna, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida vivirá en él, ¿no? Así que si queremos resplandecer con la luz de Cristo en nuestra vida, si queremos vivir una vida reflejando esa luz, la luz del Evangelio, debemos quitar el velo de nuestro corazón, ¿no? Dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que te animo en esta mañana a que si todavía no has conocido al Señor, no endurezcas tu corazón como les pasaba a aquellos a los que hablaba Pablo. Tienes que estar predispuesto al mensaje, ¿no?
Esto solamente ocurre cuando nos volvemos a Dios en actitud sincera, en actitud de humillación y también cuando somos liberados por medio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros de esa forma. Así que, en primer lugar, el texto nos está animando, nos está motivando a vivir reflejando la luz de Jesús, a no endurecer nuestro corazón, a no ser duros. Si todavía no lo hemos hecho, si todavía no conoces a Jesús como una verdad en tu vida, te invito a que esta mañana mismo te vuelvas aquel que verdaderamente puede traer libertad a tu corazón, puede darte a conocer la verdad. Y si ya lo hemos hecho, si el velo de nuestro corazón ya ha sido quitado, hermanos y hermanas, como dice el versículo 12, vivamos con esa actitud de confianza, vivamos con esa actitud de esperanza, vivamos una vida gloriosa. Eso no significa que nos expongamos a una sesión de rayos UVA a ver hasta cuánto puede brillar nuestra piel. Vivamos como aquellos que conocen al Señor, que se encuentran en su presencia constantemente. Seguimos avanzando en el texto y nos situamos ahora en el versículo 16 para ver los últimos tres versículos del pasaje. Y volvemos otra vez al soldado japonés del principio, a Hiro Onoda. Como os decía, fue un caso tan mediático que podéis imaginaros la de entrevistas que le hicieron a este hombre, ¿no? En su momento, cuando ya bajó de la montaña y se entregó y demás. Y en otra de las entrevistas decía otra de las frases que más se han copiado, que más se han mencionado de su caso, ¿no? Decía, los hombres nunca se deberían rendir. Hombres refiriéndose al ser humano en general. Las personas nunca se deberían rendir. Yo nunca lo hago. Ya lo podía decir bien, estuvo 30 años allí. Odio perder. Nunca se deberían rendir las personas. Yo nunca lo hago, odio perder. Y en cierto sentido nos pasa un poco, ¿no? En nuestro contexto también lo mismo. Nos ocurre un poco lo mismo con nuestra sociedad de la posverdad y de la mentirijilla a medias, ¿no? Todo parece relativo. Todo parece aceptable, ¿no? Todo parece digno de respeto. Pero incluso cuando compartes una conversación con otra persona y le haces ver un error evidente, y no me refiero a nada religioso, me refiero a cualquier tipo de error evidente, siendo sinceros, muy pocas personas están dispuestas a reconocer su error, ¿no? Incluso cuando le estás dando argumentos de peso, más que suficiente, ¿no? Y esta es un poco la falsa tolerancia de nuestro contexto, ¿no? La idea de que solamente tenemos que tolerar aquello que nos parece tolerable. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios los pongo yo, son completamente subjetivos. Entonces, al final acabo tolerando lo que me apetece tolerar. Y lo que no me apetece tolerar no lo voy a tolerar. Al final, es un poco lo que decía este soldado, ¿no? Nadie quiere perder nunca. Nadie quiere reconocer su error nunca. Nadie quiere rendirse nunca de su forma de vivir o de su concepción de la vida, porque eso significaría, en cierto sentido, humillarse, ¿no? Reconocer que uno se ha equivocado. Y eso muy pocos queremos hacerlo. El velo solamente puede ser quitado en y por Jesús, dice Pablo. Y esta es la idea del versículo 16. Solamente una nueva vida en Cristo nos va a permitir vivir por completo en la verdad. Entender la verdad, hacerla nuestra y desechar, rechazar la mentira. En el versículo 17 Pablo afirma la que es la declaración probablemente más precisa, más concreta, más bonita del pasaje también, desde mi punto de vista. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Si quienes observaban el resplandor de la gloria de Dios en la cara y en la piel de Moisés tenían margen de error, podían convertir aquello en alguna especie de equivocación acerca de su entendimiento sobre Dios, o incluso les producía temor, ¿no? Les inquietaba, bueno, pero ¿esto qué es, no? De manera que Moisés tenía que ponerse un velo para evitar llevarlos a error, para evitar inquietar al pueblo. Ahora la cosa es diferente. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, actúa en nosotros. Actúa en nosotros.
Y lo hace no solamente para que podamos convertirnos a Jesús, sino para que también podamos vivir confiados en la presencia del Señor constantemente. Ahora mismo nos encontramos en la presencia del Señor, pero mañana cuando vayamos al trabajo, al instituto, lo estaremos también. Cuando estamos solos en nuestra casa, también estamos en la presencia del Señor. Vivimos constantemente en su presencia y esto es algo glorioso, es lo que nos está diciendo Pablo. El Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que si antes de convertirnos, si antes de conocer a Jesús y tener una relación con Él, nuestra tendencia siempre va a ser a escoger la peor opción de las posibles, esa va a ser nuestra tendencia natural. Una vez tenemos al Espíritu Santo que está actuando en nosotros, esto cambia. Entonces podemos escoger lo bueno. Probablemente sigamos escogiendo en algunas situaciones lo malo, porque es nuestra tendencia natural, ¿no? Pero entonces, una vez recibimos el Espíritu, entonces podemos escoger lo bueno, podemos escoger lo que es digno, lo que se corresponde con esa vida de gloria, ¿no? Lo que se había perdido en nuestra relación con Dios, en la caída, en Génesis 3, a causa del pecado, es restaurado, es hecho completamente nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos vuelve a enfocar hacia Jesús, es el que vuelve a dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Y es maravilloso, porque entonces dice el texto que podemos encontrarnos ante el Señor cara a cara. Podemos mirarle sin la vergüenza, sin el temor, sin el miedo a equivocarnos, como aquellos que se encontraban con Moisés cuando bajaba de la montaña y se inquietaban, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Ponte un velo, no podemos asumir esto. No, nosotros podemos mirar al Señor cara a cara. Podemos encontrarnos ante Él, ante su presencia. Y esta palabra del versículo 18 que para nosotros se ha traducido como mirar, en griego es un verbo que tiene dos acepciones, que son las que se utilizan más en el texto bíblico, ¿no? Que puede ser mirar o reflejar, ¿no? En este caso, en el de Reina Valera, se traduce como mirar, en otras traducciones optan por la opción reflejar. Vamos a solucionar esto rápido. Algunos comentaristas dicen, ¿esto es posible? Aquí es posible utilizar tanto una palabra, mirar, como la otra, ¿no? Reflejar. ¿Qué pasa cuando tenemos un dilema así? ¿Cómo lo resolvemos? Normalmente se suele resolver por el contexto del pasaje, ¿no? Si el contexto parece que está refiriéndose más a una de las acepciones de la palabra, pues entonces se utiliza esa. Pero ¿qué pasa aquí? Que las dos encajan, ¿no? Si tú lees el texto, tanto mirar como reflejar cuadra, encaja, no es algo que desentone, ¿no? Y como digo, algunos comentaristas dicen que Pablo aquí lo está haciendo a propósito, está siendo intencionalmente ambiguo. Esto no significa que quiera engañarnos, significa que está intentando transmitir una realidad mucho más profunda. Lo que parece que quiera decirnos Pablo con esta ambigüedad intencional es que, primero, vivimos reflejando a Jesús en nuestras vidas. Una vez nos convertimos, vivimos para reflejar, ahí está esa acepción, para reflejar a Cristo en nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Mirándole, aquí está la segunda acepción, mirándole continuamente, puestos los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, ¿no? Vivimos reflejando a Jesús una vez nos convertimos a la verdad del Evangelio y lo hacemos mirando, teniendo la vista puesta constantemente en el Señor. Y es que si el resplandor de la gloria de Dios en la cara, en la piel de Moisés se iba desvaneciendo, fue algo circunstancial, Moisés no estuvo brillando constantemente a lo largo de su vida, en Jesús el resplandor de la gloria de Dios solamente puede ir en aumento. No es que se desvanezca, sino que solamente puede ir creciendo, solamente puede ir en aumento. De manera que eso también nos motiva a nosotros a pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Una vida que refleja la gloria de Dios, ¿por qué se caracteriza? Por el brillo en nuestra piel. Lo llevaríamos todos un poco crudo, ¿no? Una vida que se caracteriza por la gloria de Dios se caracteriza sobre todo por la obediencia a la palabra. Es sencillo. No tenemos que hacer malabares,
no tenemos que buscar lo estrambótico, es sencillo. El Señor se ha dado a conocer por completo. No necesitamos más. Se ha dado a conocer en lo concreto y en lo específico en Jesús, y tenemos ya todo lo que Él ha querido que sepamos de Él en la palabra. Así que, obedeciendo esa palabra, siguiéndola, meditando en ella, haciéndola nuestra, intimando con el Señor a través de ella, es como vamos a vivir una vida de gloria. Es como vamos a ser también transformados de gloria en gloria por el Espíritu, como dice el texto. Mientras que Moisés tenía que taparse la cara ante el pueblo, nosotros podemos vivir en absoluta confianza en la presencia del Señor. El Dios eterno, que no ha sido creado, que está antes que nada, el Dios que ha creado todas las cosas, el universo, todas las galaxias que existen, el planeta Tierra y tu vida, te ofrece la posibilidad de encontrarte con Él en su presencia perfecta y hacerlo con completa confianza, llamándote su hijo. Conclusión. Vuelvo otra vez a la historia del principio, aquel soldado, ¿os acordáis? Del soldado Onoda, el soldado japonés. Él vivió su particular guerra, como nos han dicho muy bien, aunque la guerra acabó en 1945, él la alargó hasta 1974. Vivió su particular conflicto en la montaña de una isla perdida en el océano, casi 30 años aislado de su familia, viendo a sus amigos y compañeros morir sin comodidades, pasando hambre, pasando frío, etc. No quería perder, no quería rendirse. Nosotros no tenemos por qué vivir así. No tenemos por qué vivir de esta forma. No tenemos por qué vivir en la mentira ni en el engaño, en lo que parece verdad pero realmente sé que no lo es. No tenemos por qué vivir ni siquiera con miedo ante la presencia de Dios, ante su resplandor glorioso, precisamente por lo que Dios ha hecho en el Hijo, en Jesús. Dios quiere que vengas a Él, que vengamos a Él y que seamos liberados para vivir una vida que resplandece, pero que resplandece de verdad, no con un brillo en la piel simplemente. Una vida que refleja y que da testimonio de la perfecta y gloriosa presencia del Señor. Y Dios quiere también que vivas con la esperanza y la confianza de que cuando Él regrese, cuando Él venga, vas a encontrarte también en ese mismo lugar, vas a encontrarte también en su perfecta presencia. Así que el Señor nos ayude a vivir ese tipo de vida y que el Señor nos ayude también a ser un testimonio fiel de su gloria.